Unida, con más de 960.000 votos, fue la tercera fuerza del panorama político español, pero si contamos el número de escaños, resulta que se ha quedado con dos, y con esas dos actas de diputado pues tiene mucha menos influencia política, por ejemplo, que el Partido Nacionalista Vasco, que con 300.000 votos tiene 5 diputados, y no digamos que Convergencia y Unió, que con 760.000 votos, más o menos que recordar, hablo de memoria, pues tiene 10 escaños. Señor Lara, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llevan ustedes esta historia de que con 900.000 votos solo tengan 2 escaños, contando Iniciativa als Verds, y en consecuencia tienen mucha menos influencia política que otras fuerzas que con menos votos tienen más actas de diputado? Bueno, lo llevamos razonablemente mal, porque no lo podemos llevar de otra manera. En Izquierda Unida, que somos un movimiento político y social, donde, por cierto, con un matiz, ¿no?, el PC tiene una influencia de un 43% en la última asamblea, el resto son personas de izquierdas, independientes, de algún otro movimiento determinado. Decir que lo llevamos mal porque desde que se constituyó Izquierda Unida en 1986 y antes, cuando estuvo el PC desde 1977, a nosotros nos lleva castigando la ley electoral. ¿Y por qué no han puesto ustedes pie en pared en algún momento a lo largo de estos años para decir hasta aquí? Porque ha habido momentos que tenían fuerza política, incluso circunstancialmente, creo recordar en la primera legislatura, la última legislatura del señor González y primera del Partido Popular, se llevaban ustedes, se llevaba el coordinador de entonces muy bien con quien estaba. En la última del señor González, el señor González no quiso un pacto de izquierdas en el Parlamento y, por tanto, es el único responsable de que no hubiera un acuerdo por la izquierda con políticas concretas. Pero yo no hablo de la política de fondo, sino simplemente de cambiar la ley electoral. No, es que el PSOE nunca ha querido cambiar la electoral. Y el PP tampoco. Hay un pacto en este país que nosotros le llamamos el Triángulo de las Bermudas, porque en ese triángulo pues desaparecen muchas cosas y está formado bien por el PP y el PSOE afector de Madrid y está formado por el Partido Nacionalista Vasco y por Convergencia y Unió. Este país se lleva gobernando desde hace muchísimos años, siempre por un partido nacional, bien sea PSOE, bien sea PP, y cuando tienen que sacar cuestiones, leyes determinadas, siempre tienen de alianza al Partido Nacionalista Vasco, a Convergencia y Unió. Por tanto, se está gobernando este país a espaldas, desde nuestro punto de vista, del pluralismo democrático y de la soberanía popular que dicen los ciudadanos, porque los ciudadanos han dicho que esta fuerza política que yo represento modestamente debería tener 14 diputados en el Parlamento y no 2, porque tenemos votos que proporcionalmente deberíamos tener 14 diputados. Los 12 diputados que perdemos se los reparten entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Vamos a ver, permíteme un segundo, vamos a ver justamente una tabla con los resultados y la comparación entre el número de votos y escaños de las distintas fuerzas para que nuestros telespectadores vean exactamente que lo que está diciendo el señor Lara es exactamente así. Ahí tenemos las elecciones del 2008, 969.000, casi 970.000 votos, Izquierda Unida 2 escaños, Convergencia con 200.000 votos menos 10 escaños, y el caso quizás más llamativo, siéndolo mucho el de Izquierda Unida, es que Unión, Progreso y Democracia, el partido que lidera la señora Rosa Díez, con unos pocos votos más que Convergencia y Unión, tiene un diputado y en cambio Convergencia y Unión tiene 6. Pero yo lo que le quería decir es que en algún momento ustedes hablaban del PNV. Bueno, Izquierda Unida, a través del señor Madrazo, llegó a formar parte de un gobierno, por decirlo en la terminología que les es propia a ustedes, burgués, casi confesional, incluso, digamos, contrario totalmente a sus ideas. Sin embargo, estaban ahí. Luego mal podían criticar a alguien con quien formaba parte del gobierno, ¿no? Sí, pero yo no voy a poner la excusa de que otros hacen pactos entre el PP y el PSOE en Euskadi y no se echa mucha gente las manos a la cabeza, que sí se las echaban cuando había un pacto de Esquerbatúa con el PNV. Pero un dato importante, en nuestra organización política había una corriente de pensamiento muy importante que no estuvo de acuerdo nunca con el pacto con el PNV, se respetó nuestra organización en Euskadi y los acuerdos que habían adoptado en este sentido, pero han sido los propios ciudadanos vascos los que han dicho que ese no era el camino. Y finalmente nuestra organización, que llegó a tener 100.000 votos hace 2 legislaturas, en la última se ha quedado con 35.000 votos. Por tanto, han sido los ciudadanos vascos los que han dicho que el camino no era los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, sino que los caminos de Esquerbatúa tienen que venir por la izquierda alternativa en nuestro país. Bueno, dicho queda, y creo que es de justicia subrayar lo que a todas luces no refleja el resultado de la votación, puesto que 900.000 ciudadanos luego se encuentran solo con 2 escaños y otros partidos también sufren esa quita, esa merma, pero si le parece vamos a avanzar un poco sobre el presente.
Se ha llegado a acusar al Partido Socialista de estar con la política de recortes haciéndole el trabajo sucio a la derecha, preparando el camino que, por otra parte, las encuestas parece que están pronosticando que el Partido Popular va a gobernar. Si eso es así, ¿o cree usted que el señor Zapatero está haciendo lo que las circunstancias realmente le imponen, que no tiene margen para otro tipo de política? No, nosotros no estamos de acuerdo con ese criterio. Sí hay margen para otras políticas. Se nos ha metido la idea a la sociedad española de que la única alternativa posible era la salida del ajuste duro a la crisis. La crisis tiene dos componentes, una crisis financiera internacional, que efectivamente no podíamos parar desde España, pero tenemos nuestra propia crisis, que es la que duplica el número de parados que tenemos en nuestro país, y es un modelo de desarrollo insostenible que hemos tenido con la especulación de la vivienda en España en los últimos años. Esa sí es responsabilidad exclusiva del gobierno de Rodríguez Zapatero y de las políticas de no intervención pública en la economía por parte del gobierno. Por tanto, dentro de esta situación de crisis, hay un déficit importante en nuestro país, con la crisis que se ha producido y con la caída de la economía, y había dos maneras de salir de la crisis. Una, con el ajuste duro que ha marcado el Fondo Monetario Internacional, que marca la Unión Europea, que marcan los llamados mercados, que en definitiva una parte de ellos son los especuladores que están ahora mismo especulando con la llamada deuda soberana, y había otra manera de salir de la crisis. La del ajuste duro, recortando salarios a los trabajadores públicos, recortando pensiones, recortando inversión pública, que es la que ha adoptado el gobierno. Y la otra que había era buscarla por la vía de los mayores ingresos. Y nosotros hemos optado porque la alternativa viene por la vía de mayores ingresos. ¿Mayores especialmente ingresos y también mayores impuestos? ¿O no? No, pero cuando hablamos de impuestos ahora lo concreto, ¿no? Mayores ingresos, primero porque en nuestro país tenemos un 25% de impuestos que no se pagan en España. 1 de cada 4 euros no entra en la hacienda pública. Tenemos un 20% de economía sumergida. Estamos en uno de los niveles de mayor fraude fiscal de los países de la Unión Europea. Y en esto no ha actuado el gobierno. Pero además estamos en un país donde las dos grandes campañas, o la última campaña electoral, el PP y el PSOE se pasaron toda la campaña diciendo quién le iba a bajar más los impuestos a los españoles. Pero cuando se le bajan los impuestos a los españoles, las rebajas que se han hecho de impuestos se le han hecho fundamentalmente a los que tienen más recursos, a los más ricos de nuestro país y a los mayores capitales de nuestro país. Ahí está la historia: impuesto del patrimonio, bajar los tipos del impuesto de sociedades a las empresas, bajar el tipo marginal del IRPF, etcétera. El propio Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de ser de Izquierda Unida para nada, ha venido a decir que el 40... Ni siquiera de izquierdas. Ni siquiera de izquierda, ni siquiera demócratas en muchos casos. No, pero eso yo creo que es mucho decir. Había una duda razonable, porque estamos ante una dictadura muy fuerte del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, los demócratas no hacen dictaduras. Pero hay un planteamiento, y es que ha dicho que el 40% del déficit que tiene hoy España viene motivado por los 15 últimos años de reformas fiscales progresivas, regresivas, que aplicaron tanto gobiernos del Partido Popular como gobiernos del Partido Socialista. Por tanto, ahí están las claves. No ha habido ninguna voluntad política de buscar la salida por la vía de mayores ingresos, se ha ido por la vía del ajuste duro. ¿Y el ajuste duro qué es? Por simplificarlo, pues sencillamente le quitan poder adquisitivo a la gente compra menos, las empresas venden menos y hay una crisis y tienen que despedir a trabajadores. Eso es en síntesis. Hay menos inversión pública del Estado, hay recorte del empleo público, que solo se cubre 1 de cada 10 plazas que se van a jubilar, y en definitiva crece la crisis y crece el desempleo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. ¿No cree que si fuera tan sencillo, alguien más que ustedes se habría dado cuenta? No, si es que se dan cuenta, lo que pasa es que no quieren actuar. Vamos a ver, hoy no es de recibo que el impuesto de sociedades, la última liquidación que se ha planteado a la hacienda pública, se haya tributado al 10%, cuando aquí el impuesto de sociedades está entre el 30 y el 25% dependiendo del tipo de empresas. No es de recibo, por ejemplo, que los empresarios hayan declarado de salario 6.000 euros menos que los trabajadores asalariados en este país. Eso no se lo cree nadie en este país. No es de recibo que se sigan manteniendo paraísos fiscales, que se sigan descubriendo que hay cuentas españolas en paraísos fiscales. Es que no ha habido voluntad de atacar por parte del gobierno al poder económico, pero para que cumplan la ley nada más. Nosotros estamos pidiendo que se cumpla la ley en cuanto a materia impositiva en nuestro país. Y eso no se ha hecho. Y la prueba de que no se ha hecho es que en el presupuesto general del Estado del año pasado se recortó la partida de la agencia tributaria en un 6,1%. Y en este presupuesto del año 2011 se recorta la partida de la agencia tributaria en un 5,7%. El gobierno no tiene ninguna voluntad política de enfrentarse al poder económico, pero sobre todo no tiene ninguna voluntad política a que aporten recursos para la crisis a aquellos que son los responsables. No puede nadie de este país... Le veo a usted como candidato de Izquierda Unida en las próximas elecciones para obtener un acta en Yo no estoy hablando de eso, ahora, eso lo decidirá la organización, pero quiero decir... Pero no lo excluye.
Bueno, estamos todos en el bombo, como la lotería, como el gordo de Navidad. Sí, pero le toca y el muy segundo pocos, premio. Bueno, a juzgar por lo de esta mañana hemos le toca tenido suerte. Creo que hay un pueblo de Izquierda Unida que nos han tocado unos cuantos millones de euros, la ha repartido. Pues lo mismo, espero que ganemos las elecciones en la siguiente, Lo ¿no? mismo se hacen todos capitalistas Bueno, ahora de los de antes. Y bueno, Izquierda se Unida. puede producir, los que estén por ideología evidentemente no, ¿no? Pero de cualquier forma, volviendo a ese tema, sí hay una alternativa diferente posible, porque las medidas que está adoptando el gobierno, además de injustas, porque están atacando a la gente que no es responsable de la crisis, son medidas inútiles que no están resolviendo la crisis. Permítame y la mejor concretar dos medidas, es que crece el paro a lo largo de los meses. Dos medidas del gobierno que han puesto en pie a los sindicatos, y preguntarle quiero también por la fuerza que puedan tener los sindicatos. Si al final comisiones y UGT convocan una huelga para protestar por la ampliación de la edad de las pensiones y también por la ampliación del cómputo de los años necesarios para percibir la pensión, ¿Izquierda Unida apoyaría esa huelga general? Sí, nosotros hemos apoyado la anterior huelga general que se ha hecho frente a la reforma laboral, que por cierto ya conocemos los primeros datos de la reforma laboral. Se decía que se iba a crear más empleo indefinido y resulta que ahora no se ha creado más empleo indefinido, sino más empleo temporal. Y además sigue creciendo el paro. Y encima estamos subvencionando, con recursos de todos los ciudadanos, los 8 días de despido que se le dan por parte del Fogasa a los empresarios que despiden a trabajadores. La medida de las pensiones, hay dos objetivos muy concretos. Yo creo que desde el punto de vista temporal se podía haber ahorrado el Gobierno este debate de las pensiones ahora. Con la que nos está cayendo se podían haber esperado, porque hombre, que no nos salven para el 2030, que nos salven ahora, que estamos a tiempo, y digo que se lo podía haber ahorrado porque hoy tenemos superávit en las cuentas de la Seguridad Social. La liquidación que se ha cerrado al mes de noviembre son 11.000 millones de euros de superávit en la Seguridad Social. No existe ninguna razón. Nosotros creemos que aquí hay dos elementos importantes. Uno, se quiere recortar el gasto en seguridad social por parte del Gobierno, en un país donde estamos gastando, que no llegamos al 9% del PIB, en gasto de pensiones, y estamos en 3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en gasto PIB en pensiones, no era necesario haber hecho esta medida, esa medida de recorte. Y la segunda, que para nosotros es la más importante, es que se quiere que se potencien los planes privados de pensiones. Y ya no lo decimos nosotros, lo dijo el anterior ministro de Trabajo, el señor Corbacho, a todos los ciudadanos le escuchamos, que invitó a los trabajadores a que contratáramos planes privados de pensiones. Pero eso en principio no tiene por qué ser malo. Nosotros no estamos en contra, ¿no? Pero sí estamos en contra en que se quiera montar el gran negocio de la banca a partir de los planes privados de pensiones. En España, un dato es importante que soporta la idea, estamos en un 7,6% del PIB en planes privados de pensiones. En Estados Unidos en un 77%. Y está viendo... ¿Usted cree que nos están empujando en esa dirección? Sí, porque llevamos muchísimos años escuchando los estudios de la banca y de fundaciones que dependen de la banca diciéndonos que iba a quebrar el sistema de la seguridad social y de las pensiones para el año 2010 y hemos llegado al 2010 y seguimos con superávit en las cuentas de la seguridad social. Entonces aquí lo que hay es un interés desmedido por parte de la banca y el Gobierno que se ha puesto al servicio, en este caso de la banca y de los que vayan a organizar los planes de pensiones para que se incremente esa ¿Usted no cree que, teniendo en cuenta cuál es la evolución de la demografía, el hecho de que vivimos afortunadamente más y al mismo tiempo hay menos nacimientos, menos incorporaciones, habrá un momento, efectivamente, en el que no habrá gente suficiente trabajando como para suplir las necesidades de quienes estén jubilados? Pero la productividad... Porque quien paga la pensión, porque a veces, eso es un problema que a veces hay que explicar, no es con cargo a lo que hemos cotizado, sino con cargo al que cotiza el que nos releva, ¿no? Exactamente. Hoy los que están pagando las pensiones de los pensionistas, o sea, nosotros estamos pagando son a las quienes cotizaciones están que están cotizando los trabajadores a la Seguridad Social en este momento concreto de la historia de nuestro país. Correcto. Pero hay 4,5 millones de personas que no cotizan a la Seguridad Social porque están paradas. Es que no van a trabajar nunca. Es que ha tirado el Gobierno la toalla de que no va a haber trabajo para que esta gente cotice a la Seguridad Social. ¿Qué haría usted con de esos 4 millones, el millón que se va a quedar sin ningún tipo de subvención a partir del mes de febrero, porque se termina el salario a los parados de larga duración? Ya hay 1 millón de personas que esta Navidad la van a tener muy amarga, porque no tienen ni la ayuda de los 426 euros. Cuando llegue el año que viene, se está hablando de 1.700.000 personas sin ayuda. ¿Y cómo explica eso usted, eso es echar a la gente al abismo. ¿Cómo explica usted que, sin embargo, a pesar de, no existe una revuelta social? Es decir, un movimiento que recuerde que hay gente que lo está pasando realmente mal. Afortunadamente hay muchos